Pueden abrir sus Biblias, el libro de Mateo, capítulo 18. Mateo, capítulo 18. Vamos a orar. Padre Santo, santificado sea tu nombre, Señor. Señor, en esta tarde nos gozamos en ti. Nos gozamos en tu salvación, en la obra que tú haces en cada uno de nosotros. Nos gozamos sobre todo, Padre, en quien tú eres. Tú eres el Todopoderoso, omnipotente, omnisciente, el único eterno Dios. Eres tú, Señor. Tú no tienes principio ni fin, tú eres. Y te adoramos, Señor, a ti. Pedimos, Padre, que tu poder descienda sobre nosotros, Señor, y que tú bendigas esta palabra de hoy. Que sea, Padre, algo que nosotros tomemos en serio, Padre, en esta congregación, para que estemos, Señor, en obediencia a ti. Nosotros somos tu cuerpo. Tú eres la cabeza de esta iglesia. Y pedimos, Espíritu Santo, que tú nos instruyas y nos enseñes, y que esas palabras de nuestro Señor Jesucristo no solamente sean verdad en nuestras mentes, pero también en nuestros corazones. Que tú, Señor, permitas que estas palabras, Padre, entren a la profundidad de nuestros corazones, y que te amemos a ti, Padre, suficiente para obedecerlas. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. En este día, hermanos, quisiera hablarles sobre un tema titulado Si tu hermano peca contra ti. Si tu hermano peca contra ti. Vamos a leer primero en la porción de Escritura y después entramos a los detalles del estudio. Amén. Vamos a estar leyendo Mateos capítulo 18, versículo 15 al 20. Y dice la palabra de Dios: Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mí, por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, la semana pasada nosotros empezamos a aprender a ver sobre el tema del perdón. Y vemos que tan importante es ese tema en los ojos de Dios, particularmente para los cristianos. No para el inconverso, no para el que anda en la calle, no para el que está en rebeldía contra Dios, el que no quiere saber nada con Dios, pero para el que está en comunión con el Señor. Es un tema tan importante que nuestro Señor Jesucristo lo tomó personalmente para instruirnos sobre ese tema. Fue un tema que Él nos habló profundamente, no dejó aún a los apóstoles ser el que comunique esa verdad a nosotros. Él lo tomó personalmente. Él nos instruye en cómo debemos de perdonar. Que el perdón tiene que ser con todo el corazón, ¿verdad? Habíamos leído y habíamos visto la ilustración que nuestro Señor Jesucristo nos enseña de cómo nosotros hemos sido perdonados. Hemos sido perdonados una deuda impagable.
Y por eso debemos de nosotros tener misericordia con nuestro hermano, con nuestro prójimo. De hecho, la escritura que leemos hoy es la porción que está antes de que Jesús toma y toca ese tema. Antes que el apóstol Pedro le pregunta a Jesús cuántas veces debe de perdonar a su hermano, a su prójimo. Y en la escritura que vamos a ver hoy, que hemos leído hoy, nuestro Señor Jesucristo ha dejado esto para la iglesia, para que nosotros sepamos cómo resolver conflictos adentro de la iglesia. Es decir, Jesús está estableciendo una orden y autoridad que si nosotros tomamos en serio, si nosotros buscamos a obedecer, nosotros vamos a experimentar la gracia de Dios en una manera grande en nuestras vidas. Porque Dios, cuando nosotros caminamos en obediencia, la Biblia dice que Dios no aguanta nada de los que caminan correctamente ante sus ojos. Y esto es algo, hermanos, de lo que nuestro Señor Jesús nos habla, que bien poco lo he visto en las iglesias. Parece que como cristianos no tomamos en serio la palabra de Dios. Decimos que amamos a Jesús, pero cuando viene el momento de conflicto, no hacemos lo que Jesús nos ha mandado. Y esto es bien importante, y esto creo que es un mensaje que aplica a la iglesia en diferentes etapas. Jesús está estableciendo el orden cómo nosotros debemos de bregar con los conflictos que salgan en la iglesia. Algo que vamos a ver, que lamentablemente algunos de esos versículos han sido torcidos, han sido abusados por personas que particularmente en los movimientos que enfocan en lo sobrenatural, para decir que tienen alguna autoridad que la palabra no le da, para abusar de las personas. Pero vamos a ver aquí que el significado de lo que vemos en esta escritura es aún más profundo. Y el tipo de, y cómo la iglesia tiene un papel bien importante en la vida espiritual de cada uno, y la autoridad que el Señor le da. Es importante, hermanos, que cuando nosotros estudiamos la Biblia, que busquemos, estemos seguros que entendemos el contexto de las escrituras, y no solamente el contexto en que leemos, pero también el contexto histórico. Porque si no conocemos qué es lo que significaban ciertas palabras a la audiencia que recibió estas palabras, entonces es bien fácil torcerlas, o es bien fácil hacerlas que signifiquen otras cosas que vamos a estar viendo en este día. Vamos a empezar en versículo 15. Cuando nosotros obedecemos estas instrucciones que nuestro Señor Jesucristo nos da, le damos menos lugar y menos oportunidad para la serpiente. Satanás, la palabra lo describe como una serpiente. Y si vemos las serpientes, hermano, se meten en los huecos, se meten en los lugares que son a veces difíciles de agarrar. Y así es Satanás, está buscando una oportunidad para entonces meterse y causar división y traer destrucción a las vidas de los cristianos. Y vemos aquí, empezamos con el versículo 15, dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, y tu hermano peca contra ti, si un hermano te hiere, si un hermano comete un pecado, y esto no solamente está hablando de alguna maldad, pero puede ser una ofensa, puede ser algo que te hicieron a ti, que te ofendió, que te hirió, que te hizo sentir mal. ¿Qué debemos de hacer cuando pasa eso? Porque va a pasar. Va a pasar en la iglesia, si pasa en las familias, va a pasar en las iglesias cuando hay personas que aún son diferentes. ¿Qué debemos de hacer? Dice, si tu hermano te ofende en alguna manera, dice, si tu hermano peca contra ti, dice, ve.
Vemos aquí algo bien importante, hermanos. Jesús, primeramente, cuando hay un conflicto entre dos personas, Él está poniendo la responsabilidad de resolver el conflicto, no en el que causó el pecado, no en que el que había ofendido, sino en el que recibió la ofensa. Él les dice, ve. Si tu hermano peca contra ti, dice, ve. Y vemos que en el mundo es lo opuesto. Si tú me heriste, él me hizo sentir mal, ella me hizo sentir mal, que venga ella y me pida perdón. Así funciona el mundo. Pero hemos visto, como vimos el estudio la semana pasada, que el reino de Dios opera de una manera distinta. Los hijos de Dios no obran como el mundo. Si tu hermano peca contra ti, dice, ve, ve. Es posible. ¿Y por qué es que le toca a la persona que ha sido ofendida ir a la persona que le ofendió? Hay muchas razones. Posiblemente ni se dio cuenta que te ofendió. A veces nosotros, hermanos, malinterpretamos lo que una persona ha dicho o ha hecho y lo tomamos creyendo que hay alguna maldad detrás y realmente la persona ni se dio cuenta que nos ofendió. Y por eso nos toca a nosotros. Vemos que el cristiano debe de tener el espíritu de reconciliación. El ministerio que habla el apóstol Pablo es el ministerio de reconciliación. Jesús vino a buscar a nosotros. Cuando Adán cayó, cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, fue Dios que los fue y los buscó. Ese es el espíritu de nuestro Dios, que busca a reconciliar. Y Él nos enseña y nos da el ejemplo del espíritu de que debe haber adentro de los cristianos. Van a haber ofensas, hermanos, en la iglesia. Aún el apóstol Pablo nos dice en Colosenses 3:12, se lo voy a leer, no lo tienen que buscar, dice: entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Debe de haber en nosotros el Espíritu de Cristo, el Espíritu de reconciliación. Jesús dice, ve. Si tu hermano ha pecado contra ti, ve, busca a reconciliar con esa persona. Si es verdad que el Espíritu Santo está en ti, si es verdad que eres cristiano, ve tú. Ahí es donde tiene que uno tragarse su orgullo para honrar y traer gloria a nuestro Dios. Dice Jesús, versículo 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, no solamente ve, pero dice, y repréndele estándolo tú y él solos. Si tu hermano te ofende, no empieces a quejarte con otra persona. No empieces a contarle al otro hermanito o a la otra hermanita, fíjate lo que me había hecho, fíjate lo que vi viendo a este hermano. ¿Has escuchado esto? Dice, ve a esa persona y habla con ellos solos. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, tomamos esto en serio? Jesús dice, ve tú y él solos. Hay que darle importancia a nosotros conversar con el hermano. Si hay algo que es destructivo en las iglesias, en la familia, en las amistades, es el chisme. El chisme, hermanos, destruye carácter, desmancha los caracteres, destruye reputaciones, destruye relaciones, y el Señor odia el chisme. El chisme es un pecado. Mira lo que dice Proverbios 16:28. Dice, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. El chisme, hermanos, es pecado en los ojos de Dios. Si hay algo que el Señor toma en serio, es nuestras palabras. Nosotros no reconocemos qué tan importante es la palabra, es lo que nosotros decimos.
Mira lo que dice. Vaya conmigo a Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Dejen su lugar en Mateo 18 también, porque vamos a volver ahí. Mateo capítulo 12, y vamos a ver el versículo 36 al 37. Jesús dice: mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Jesús dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. ¿Qué es lo que es una palabra ociosa? La palabra ociosa significa inútil, algo que no tiene ningún propósito para ayudar o para instruir, algo que hablamos a veces sin pensar, que sin pensar en que puede herir a alguien o que puede ofender a una persona, no le damos, simplemente sale fuera. Y vemos aquí que el Señor toma eso en serio. Él toma en serio las palabras que nosotros decimos. Por eso hay un versículo que dice que el que quiere tener larga vida, que cuide cómo habla. Hay personas que siempre están en problemas porque siempre se están quejando. Siempre andan hablando mal de esta persona, de la otra, y son infelices. Porque el Señor escucha. ¿Cuántas veces nos vemos en las Escrituras que por un enemigo de Dios que dijo algo, que se exaltó, y como el Señor, por humillar a esa persona, causó que sea derrotada? Lo vemos en las Escrituras. Tenemos que tener cuidado con nuestras palabras. El controlar la lengua toma mucha disciplina. Por eso la Biblia dice que la lengua es indomable. Solamente viene por el poder del Espíritu Santo. Una de las cosas que nosotros como cultura no vemos el valor, es el valor del silencio. Hermanos, el silencio puede pagar un argumento. El silencio puede salvar un matrimonio. El silencio puede salvar una amistad. A veces, hermanos, nosotros no tenemos que ganar el argumento. Tenemos que cuidar nuestras palabras. Dice Jesús en Mateo 18:15, dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyeres, has ganado a tu hermano. Eso debe ser el objetivo del cristiano. Ganar a nuestro hermano, no ganar el argumento. A veces buscamos a que terminamos, a que seamos oídos, y que terminamos más bien más divididos. Porque debe ser el deseo ganar al hermano, dice. Ganar a la persona. ¿Cuántas veces no hemos tenido una conversación, le estamos hablando a alguien de Cristo, y ganamos el argumento, pero no ganamos la persona? Más bien sale ofendida porque le sintió como si la atacamos, porque no hablamos de una manera madura, una manera sabia, una manera con prudencia. Debemos de buscar a ganar a la persona. Eso no significa que comprometemos los principios de Dios. Eso no significa que no obedecemos la palabra de Dios, pero tenemos que tener sabiduría en el momento. Hay ciertas cosas que no valen la pena traer división en nuestros hogares. A veces muchas de las cosas que tenemos, argumentos en nuestros matrimonios, ni nos acordamos de qué fue. Y sin embargo hubo una gran... el hombre y la mujer no se hablaron por una semana, y cómo el diablo busca esos lugares, cómo el diablo busca esas oportunidades. Debemos de buscar a ganar a tu hermano. El espíritu de venganza desea castigar,
como habíamos visto, el espíritu de Lamec. Pero el espíritu de Cristo busca a reconciliar, busca a traer a esa persona a la corrección. Pero ¿qué pasa si el hermano no oye? Miren lo que dice el versículo 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo 1 a 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no te oye, entonces no vayas y empieces a decirle a todo mundo lo que ha pasado. Dice, toma 2 personas. ¿Por qué se necesita 2 personas? Vemos primeramente, esto es un principio establecido por la ley. La ley decía que por un testimonio de 2 o 3 personas se hace una acusación. Cuando hay un conflicto en la iglesia, hay conflictos en la iglesia, hermanos, que pueden traer división a la iglesia completa. Y por eso nosotros debemos de conocer este proceso, porque así podemos preservar el testimonio de que Cristo reina acá. De que esto no es un lugar donde, digamos, si más adelante el Señor nos da una propiedad, que esto es algo del hombre y que cada uno que está luchando por el edificio. Cristo es el Señor acá. Y si tenemos que dar testimonio de eso aún en medio de los conflictos. Y se necesita enseñar que esa persona tiene buena fe en resolver ese problema. Esa persona quiere reconciliar a ese hermano, pero no quiere oír. Si hay algo que nos enseña nuestro carácter verdadero, es cómo nosotros nos comportamos cuando somos heridos. Ahí es donde sale si eres cristiano. Ahí es donde sale si tú eres un discípulo de Jesús. Cuando te toca a ti la ofensa. Ahí es donde vemos la soberbia que verdaderamente está dentro de nosotros. Y ahí donde nosotros tenemos de buscar a glorificar a nuestro Señor. Es fácil ser cristiano cuando no hay conflicto, pero el conflicto prueba nuestra fe. Y este mensaje aquí es para la iglesia. Vemos que Satanás quiere tomar entrada por las ofensas, quiere traer división. Él fue el primero el que trajo división entre Dios y el hombre y la mujer. Y él lo quiere hacer en las iglesias. Los testigos en este caso son para que Satanás no pueda sacar del conflicto mentiras. Vemos, hermanos, que de ahí cuando salen los chismes y cuando salen los rumores, son bien destructivos. Y a veces necesitamos otra persona que esté fuera del conflicto, que nos ayude. Necesitamos buscar consejo. Necesitamos reconocer que no lo sabemos todo. Es posible que lo estamos viendo de un punto que no es correcto. Y necesitamos otro punto de vista en ese lugar. Y por eso Jesús dice que hay que involucrar a 2 personas. Pero ¿qué pasa si aún la persona no le escucha en ese momento? ¿Qué pasa si esa persona quiere seguir en el pecado? Bueno, lo que dice el versículo 17. Dice, si no lo oyera a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ahora, algo bien importante, hermanos. La palabra iglesia en los evangelios solamente sale 2 veces. Esta es la segunda vez. Y esto es algo bien importante porque el concepto de la iglesia a este momento era un misterio. Porque la iglesia no fue revelada hasta cuando llega el apóstol Pablo, que leemos en el libro de Efesios, que él ha recibido la revelación de qué es lo que es la iglesia, que es diferente a Israel. Y vemos que Jesús aquí pudiera decir sinagoga, pero él no dice sinagoga, él dice iglesia. Él está dirigiendo estas palabras, él está diciendo que estas instrucciones son en particular para la iglesia, para nosotros aplicar en el orden
cuando haya un hermano que está en pecado. Dice, si tu hermano ha pecado y no te quiere oír, lleva a los testigos. Si no quiere escuchar a los testigos, entonces hay que involucrar a los hermanos, hay que involucrar el liderazgo de la iglesia. Y todo esto es para que esa persona se restaure, para que esa persona pueda volver a los caminos, para que esa persona pueda reconocer que ha pecado. Vemos en las Escrituras, hermanos, que la iglesia es, el propósito de la iglesia tiene un propósito bien importante en nuestro crecimiento espiritual. Cuando leemos en la palabra de Dios, en el libro de Efesios, dice que la iglesia es a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, el propósito de la iglesia es para que nosotros maduremos en fe, para que nosotros aprendamos a amar a personas que son diferentes, para que aprendamos a perdonar, para que aprendamos a tener gracia los unos a los otros. Y por eso es bien importante. Hay personas que buscan iglesias por los programas que tienen. Deben de buscar a una iglesia que Dios quiere que ellos estén, porque ahí es donde ellos van a madurar. Pero ¿qué pasa si no escucha a la iglesia? Y aquí es donde vamos a ver la parte que es controversial. ¿Qué pasa cuando se levanta el pecado de una iglesia? Y no solamente se levanta el pecado para una persona que no se quiere arrepentir, que se llama cristiano, pero está en pecado abierto. ¿Qué debemos hacer en ese caso? Miren lo que dice el versículo 17. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Tenle por gentil y publicano. Lo que está diciendo Jesús, acuérdese que en esos tiempos los gentiles eran separados de los judíos. Los publicanos, las gentes ni se sentaban con ellos. Los odiaban sobre todas las diferentes personas ahí porque se aprovechaban de Israel. Entonces se aprovechaban de que ellos colectaban los impuestos y extorsionaban a su mismo hermano. Y esas personas estaban afuera de la sociedad. Y Jesús está diciendo que en ver esa persona, si esa persona no se quiere arrepentir, que sea como un pagano, trátalo como un inconverso. Es decir, que él tiene que ser echado fuera de la congregación. Porque la palabra nos enseña, hermanos, que el pecado se multiplica en la iglesia. El pecado es, dice, como la leuda, como se leuda la masa que empieza a inflarse y expandirse. Y debemos de reconocer esto, porque si sale un caso en el futuro, hay que reconocer qué es lo que dice Jesús. Este es el proceso que el Señor nos ha dejado. Él está diciendo, no fraternices ya con esa persona. No ames con esa persona. Apártate de ellos. Está diciendo Jesús. Porque no ha querido escuchar, no ha querido arrepentirse. Una de las cosas que vemos, una pregunta es, ¿por qué si Jesús aceptó a los publicanos y a los gentiles, por qué entonces está diciendo acá que a estas personas no los aceptemos, que sean para nosotros como publicanos o como gentiles? La diferencia es que los publicanos y los gentiles que venían a Jesús venían en arrepentimiento, venían a buscar la salvación. Cuando Zaqueo tiene ese encuentro con Jesús, Zaqueo fue transformado. Él devolvió lo que había extorsionado, lo que había robado. Vemos en él un corazón cambiado.
Pero vemos algo bien importante, hermanos, que la iglesia no es el lugar para personas que practican el pecado abiertamente. Y eso es bien importante. Especialmente en las iglesias mega, que las personas, nadie ni se sabe qué anda este y qué anda lo otro. Nos enseña que nosotros debemos de conocer a las personas que son miembros de la iglesia. La iglesia de Cristo no es para extranjeros. La iglesia de Cristo es para los redimidos. Mira lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 5:11. Dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis, dice la palabra de Dios. Si alguno se llama hermano, si se llama cristiano, pero es fornicario, avaro, es decir, que hay unas iglesias que los pastores son ávaros, entonces hay que salirse de ahí. Idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con tal, ni vayas a comer con esa persona, dice. ¿Por qué? Porque van a decir que tú también andas en lo mismo. Tú tienes un testimonio que tienes que guardar. Las personas que dicen se llaman cristianos y caminan en el pecado de esa manera, causan blasfema al nombre de Dios. Blasfema al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos que guardar el testimonio que lleva la iglesia. Dice Mateo 18:17: si no los oyeres, dilo a la iglesia. Y si no oyera la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ya no le consideres como un hermano cristiano. Esa persona, en no arrepentirse, se ha excomunicado de la comunidad de Dios. Pero mire lo que dice el próximo versículo. Y este es un versículo que se ha manipulado, pero si vemos el contexto, vemos que esto va con la autoridad que Jesús le está dando a la iglesia. Mire lo que dice Mateo 18. Dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Este es un versículo, hermanos, que ha sido usado mucho, particularmente por los movimientos que obsesionan en lo sobrenatural. Yo he escuchado hombres decir: yo desato bendición sobre tu vida. Pero esto no es lo que la palabra de Dios está hablando. Esto es incorrecto. Primeramente, cuando vemos el atar y el desatar en el contexto judío, estos términos eran términos legales. Como decir, significan prohibir o permitir. Y lo vemos cuando, digamos, si una persona firma un contrato, esa persona está atada a lo que ha firmado en ese contrato. Si ya se ha cumplido ese contrato, entonces esa persona ha sido desatada de ese contrato. Y de esta autoridad es lo que el Señor está hablando en este lugar. Él está diciendo que la iglesia tiene la autoridad de declarar a esta persona como fuera de la iglesia porque anda en el pecado. ¿Y sabes qué? El Señor honra esa decisión. Él recibe el juicio que la iglesia ha tomado de sacar a esa persona fuera de la congregación. Y la razón por qué sabemos eso es porque vemos el ejemplo. El Señor sabía que este versículo iba a ser mal usado, que nos da un ejemplo en las Escrituras de cómo se usa esta autoridad en la iglesia. Miren, bueno, sigamos viendo lo que dice Jesús. Dice: otra vez os digo, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre,
ahí estoy yo en medio de ellos. Ahora, acuérdense que todo esto va en el contexto de la decisión que la iglesia está tomando para sacar afuera el pecador sin arrepentirse, el que quiere continuar en el pecado, pero quiere ser parte de la iglesia, que hay que sacar a esa persona. Es parte de este contexto, y vemos que aunque esto puede aplicarse a la oración, esto tiene que ver con el acuerdo que hay en la iglesia para tomar la decisión. Cuando leemos el versículo en el contexto, vemos que básicamente Dios está diciendo que Él honra la decisión de la iglesia sobre el echar el hombre y la mujer afuera de la iglesia que quiere andar en el pecado libremente. Él está honrando esta decisión. Y vamos a ver el ejemplo. Vaya conmigo por favor a 1 Corintios capítulo 5. Y quiero que vean, si pueden ver el paralelo con lo que nuestro Señor Jesús está diciendo acá. En la iglesia de Corintios había salido un pecado bien grave en los ojos de Dios. Y el apóstol Pablo les escribe sobre que él había recibido noticias de que esto estaba pasando en la iglesia. Y mire lo que él dice. Dice 1 Corintios capítulo 5, empezando el versículo 1, dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Vamos que en la iglesia de Corintios había uno que estaba en un pecado grave. No solamente estaba en fornicación, pero estaba con la mujer de su padre, dicen las Escrituras. Algo que era tan feo, tan horrible, que aún ni los paganos ni los gentiles, dice que se veía eso. Y era un escándalo que, imagínense, llegó hasta los oídos de Pablo. Era un escándalo por toda la ciudad. Te puedo imaginar que una iglesia cristiana que dice a seguir a Cristo, se escuche que se tolera tal acción. Vemos que cuando hay pecado en la congregación, eso quita el poder del evangelio. Le quita el poder a nosotros poder testificar de Cristo si permitimos que haya pecado abiertamente en la congregación. Lo podemos ver, hermanos, los pastores codiciosos no traen blasfemia a Dios. ¿Cuántas personas han evitado escuchar el evangelio porque escucharon un televangelista por el televisor aprovechándose de las viejitas que manden sus chavitos? Yo he escuchado eso del abuelo de doña Xiomara, que los ve en la televisión. Eso afecta a las personas a recibir el evangelio. Causan a las personas que blasfemen. Un cristiano que anda en fornicación trae blasfemia a Dios. Y Dios dice que si esa persona no se arrepiente, hay que sacarlo. Hay que bregar con el pecado. No podemos permitir de que el juicio venga sobre la iglesia.
Y vemos que el juicio que Dios permite dentro de la iglesia, mira lo que dice el apóstol Pablo. Dios nos llama a que nosotros juzguemos a los cristianos. Mira lo que dice, 1 Corintios 5:11, dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario. 1 Corintios 5:11, no sé si lo dije. Yeah. O avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Dice, ¿por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Él está diciendo, el pecador que está fuera de la iglesia, Dios lo va a juzgar. Dios se va a encargar con el borracho, con el drogadicto, con el que anda ahí en la calle es inconverso. Dios va a juzgar a esa persona. Pero dentro de la iglesia dice, nosotros debemos de juzgar a los que andan caminando de una manera que no es correcta. Andan abiertamente en el pecado. Dice, porque los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. La iglesia es llamada a juzgar a los que están dentro. Y esto es controversial. Porque escuchamos a Jesús decir que no juzguemos para que no seamos juzgados. Pero vemos que esto no está hablando a la iglesia. Nosotros tenemos un testimonio que preservar. Y si no lo preservamos, vamos a perder la presencia de Dios. Vamos a perder la gracia y la afluencia del Señor porque no le obedecemos. Vemos que cuando Jesús llega al templo, ¿qué es lo que hace Jesús? Empieza a sacar a todos los ladrones. Empieza a sacar a todos los que han traído manchas sobre el templo que representaba el lugar donde el Señor iba a recibir oración. Él empieza a limpiar casa. Y cuando Jesús dice que 2 o 3 estén reunidos en su nombre, su presencia está ahí. El contexto en que está hablando en este juicio. En el juicio en que la iglesia toma para bregar con el pecado en la congregación. Mira lo que dice Pablo en 1 Corintios 5:4. Mire si esto nos suena como cuando Jesús dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Mire, dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Aquí el apóstol Pablo está tomando lo que Jesús dijo en versículo de Mateo 18:20 y lo está aplicando a este juicio que él está tomando. Está ejerciendo la autoridad del poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para lo que dice, mira lo que dice el versículo 5, dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Ahora este versículo está bien fuerte. Él lo entregue a Satanás, al enemigo de Dios. ¿Hay alguna persona que a escuchar eso no lo podrá entender? Va a decir, ¿cómo es posible que el apóstol Pablo entregue a este hombre a Satanás? No hay que perdonarlo. Cuando hay una persona que no se está arrepintiendo, que anda en el pecado y no quiere arrepentirse, ese pecado lo va a destruir. Y aquí vemos que el Señor permite que este juicio que hace la iglesia, el apóstol Pablo sobre este hombre, que traiga aflicción a la vida de esta persona, para que de alguna manera pueda reconocer el pecado en que anda. Esto no es para mal, sino es para que esta persona pueda reconocer. Porque a veces, hermanos, la persona que anda, la persona que está llena de soberbia, solamente conoce el quebrantamiento, solamente conoce el dolor, solamente conoce la aflicción. Dice aquí, para que la alma, para el fin de que el espíritu sea salvo
en el día del Señor Jesús. El propósito de ese juicio no es para venganza, no es para maldición, no es que la iglesia maldice a esta persona, que Satanás te coja. No, es para que esa persona pueda venir a reconocer y volver a los caminos del Señor. Este hombre en Corintios estaba en un pecado grave. Él se iba a destruir y estaba destruyendo la iglesia. Y créanlo o no, hermanos, el pecado afecta a toda la iglesia. Cuando leemos en el libro de Josué, el pueblo de Israel no pudo tener victoria porque había pecado en el campamento, porque un hombre había tomado de lo que era anatema y el Señor no podía bendecirlos, no podían seguir adelante. Fueron destruidos por un ejército inferior a ellos, hasta que no bregaron con el pecado. La iglesia tuvo que ejercer la autoridad en la vida de este hombre, no por venganza, sino para que sea salvo del pecado en su vida. Y lo bueno de esto, ¿sabes qué, hermanos? Es que funcionó. ¿Sabes qué? Nosotros en las Escrituras vemos qué pasó con este hombre que fue entregado a Satanás. Vaya conmigo a 2 Corintios, capítulo 2, perdón. 2 Corintios, capítulo 2. Mira lo que dice la palabra de Dios, que fue el fin de este hombre. Es tan importante esta circunstancia de las instrucciones que nos da nuestro Señor Jesucristo, que nos da la aplicación de lo que leemos en el libro de Mateos, nos da un ejemplo y nos da la resolución de qué pasó con este hombre cuando la iglesia obedece a las instrucciones de Cristo. Dice 2 Corintios capítulo 2, versículo 4, dice: porque la mucha tribulación y angustia de corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me le ha causado solo a mí, sino en cierto modo, no por exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, pero que también a este fin os escribo, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguno sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Aquí leemos de ese hombre que estaba en fornicación con la mujer de su padre. Vemos que el juicio, las instrucciones que había tomado la iglesia, causó a este hombre a llegar al punto del arrepentimiento. Llegó al punto, al quebrantamiento, donde el hombre pudo ver la verdad. Y aún dice el apóstol Pablo que se había aún sobrepasado, que el hombre había arrepentido del pecado y podía volver a ser aceptado a la congregación. Vemos que la razón por qué nuestro Señor Jesucristo nos da esta instrucción no es simplemente para echar a alguien afuera, sino es para que esa persona pueda venir al conocimiento y pueda disfrutar de la vida cristiana. Porque mientras anda en pecado, va a andar en oscuridad. Uno no puede andar en pecado y estar en comunión con el Señor, especialmente cuando es un pecado abierto, grave, así
que se ve en toda la comunidad. Y vemos que si hay un punto, hermanos, que queremos que recibamos, es que el cristiano debe de tener el espíritu de reconciliación. El Señor nos ha dado estas instrucciones para bregar con el pecado, con los conflictos en la iglesia. Y si nosotros tomamos esto en serio, como el apóstol Pablo dice acá, si nosotros pasamos la prueba de ser obedientes en todo, yo sé que nosotros vamos a disfrutar un nivel de gracia en nuestra congregación como ninguna otra. Porque si nosotros honramos la palabra de Dios, estamos honrando a Dios. No podemos honrar a Dios si no tomamos en serio su palabra. Porque Él es la palabra. No podemos decir, Señor, como dice el Señor, dice Jesús, le decimos Señor, Señor, pero no le obedecemos. ¿Qué vale decirle Señor? Si alguien te ha herido y no has tomado el tiempo para ir a hablar con ellos, no te quejes. Busca a reconciliar con tu hermano. Si ves a un hermano pecar contra ti, o ves a un hermano en pecado, no vaya a contárselo a todo el mundo. Ve y habla con esa persona. Puede ser que te escuche. Puede ser que esa relación termine siendo aún más profunda por ayudarle a esa persona a ser corregida. Y claro, tenemos que ser prudentes, porque si es un pecado grave como herir a alguien físicamente o herir a un niño, esas cosas que hay que involucrar a las autoridades, eso hay que bregar con eso inmediatamente. Debemos que reconocer eso también. Pero si tu hermano te ofende, si tu hermano hace algo incorrecto ante ti, hacia ti, busca la reconciliación. Y si llega una persona que no quiere arrepentirse del pecado, nosotros no lo podemos permitir en la iglesia. No podemos permitir de que sirva, de que venga un hombre que se diga abiertamente que es un homosexual, no puede ser parte de la congregación. Yo sé que es algo que es hoy en día no es algo aceptable, pero nosotros tenemos que seguir la palabra de Dios. Si hay un hombre o una mujer que anda en fornicación, no pueden ser parte de la congregación si quieren vivir esa vida y ser cristianos. No pueden. Tenemos que reconocer esas cosas si queremos mantener la santidad de lo que el Señor nos ha dado, de lo que el Señor ha establecido. Y en todo eso, buscar la reconciliación. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, damos gracias, Señor, por estas instrucciones que tú nos has dejado, Señor, para saber, Padre, cuál es el proceso que debemos de tomar cuando haya algún conflicto en nuestra congregación. Padre, tú pones esa responsabilidad sobre nosotros, y no solamente sobre el pastor, pero también sobre todos los hermanos, Señor, que son parte de este cuerpo. Que nosotros amemos tanto a nuestro hermano, para, si lo vemos en el pecado, buscar, Padre, a hablar con esa persona para que venga el arrepentimiento. Yo pido, Señor, de que des un corazón humilde a cada uno de nosotros. Que nosotros te obedezcamos en todo, Padre, aun cuando tú quieras darnos, Padre, a un crecimiento, Señor, físico. Que nunca nos olvidemos de tu palabra y que busquemos, Señor, a que en todo, Padre, tú tengas la gloria y tú seas honrado. Señor, pedimos en el nombre de Jesús que tú nos guardes, nos mantengas este lugar santo, Señor, sin cualquier contaminación del enemigo, de que todo, Padre, de que tú permitas que sea parte de esta congregación tenga un corazón, Padre,
para amarte a ti. Tengo un corazón para la santidad, para obedecerte, Señor, a ti. Gracias, Padre, te damos. Bendícenos, Padre, en este día. Y ayúdanos, Señor, a obedecerte en todo, Señor. Guárdanos, Padre, de palabras ociosas, del chisme, Señor, de la mentira, del engaño, de hablar, Señor, de un hermano, Padre, sin pensar. Señor, guárdanos, Padre, de pecar contra ti. Ayúdanos, Señor, a honrarte a ti en todo. Ayúdanos, Señor, a aplicar estas palabras, Señor, a entenderlas, para que no se usen, Padre, no se tuercen para que seamos engañados. Tú, Padre, eres la cabeza de la iglesia. Nos humillamos ante ti, Señor. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.